Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien. Bueno, hoy vengo a hablaros sobre cómo estoy estudiando farmacología. Era un vídeo que tenía pensado hacer después del examen como tal, pero bueno, creo que a mi compi les puede servir, así que lo dejo para el presente, para el futuro o para que le venga bien. Y básicamente lo voy a dividir en una serie de cosas que estoy haciendo y que creo que me están viniendo muy bien. Es verdad que estoy mintiendo muchísimo tiempo porque es de las asignaturas más tochas de segundo, por lo menos creo que la más tocha. Y es cierto que la estoy estudiando de forma diferente a las demás, porque ya sabéis que tenéis varios vídeos, bueno, un vídeo de mi método de estudio de la carrera y más cosas, que, bueno, pues si queréis le podéis echar un vistazo, pero en este caso lo he hecho un poco de forma diferente. Si sabéis mi método de estudio general, normalmente lo que hago es hacer una pasada de lectura comprensiva y voy subrayando y voy intentando entender la información. ¿Qué pasa? Que cuando hice esto con los apuntes de Pharma fue una locura y no entendía una mierda. Porque es tanta información y tan parecida, entre comillas, que no lo entendía. Entonces, primero, antes de hacerme, o sea, antes de subrayar y tal el tema, me hacía un esquema. ¿Qué pone en ese esquema? Ponía básicamente el nombre del... A ver. El nombre del tema o de los fármacos en sí y la clasificación. Y en función de esa clasificación, pues ponía los ejemplos, o bueno, los nombres de los fármacos que había. Así como que al hacer primero el esquema, tenía una estructura en mi cabeza de cómo iba a ser el tema antes de subrayarlo y entenderlo. No sé si me explico. Entonces, para que lo entendáis, recapitulamos. Primero, leía el tema, intentaba entender lo que podía y en vez de subrayar, iba directamente a hacerme un esquema. El esquema era nombre. Este es, digamos, el esquema primero, ¿vale? Porque luego lo complemento con más cosas las siguientes pasadas. Luego la clasificación. En este caso pues sería de primera generación y segunda generación. Selectivo, no selectivo. Y ya los nombres lo pondría en otro color. Claro, esto ya es muy personal porque hay gente que pone los fármacos con los mismos colores, los parecidos y demás. Entonces, bueno, eso lo viviremos más adelante. Digamos que esto sería el boceto, ¿vale? Una vez que ya sí que estaba estructurado más o menos en mi cabeza cómo iba a ser el tema, ya sí me ponía a subrayar. Pero no es subrayado como otras veces que os decía que ponía un montón de colores para estructurarme la cabeza. Directamente he subrayado solo lo más importante. En amarillo, fosforito, como dije, pues lo importante, pero en plan texto. Y en naranja, fosforito, las cosas que son palabras clave. De modo que, por ejemplo, el mecanismo de acción de los anestésicos, que es lo que tengo abierto ahora, lo intentaba entender. Y ya cuando lo entendía, no lo subrayo todo, sino subrayo solo lo que me va a hacer acordarme de lo que entendí. No sé si me explico. Vaya, si veis aquí, solo tengo subrayado en la primera página esto y pocas palabras de aquí, ¿vale? Aparte también de las palabras importantes, palabras clave, también subrayaba en ese mismo color los nombres de los fármacos. Por ejemplo, procaína, tetracaína, lidocaína y todo el rollo. Luego me iba a Notion y como estaréis viendo en la pantalla, pues básicamente ponía, me hacía las Dogger List, que os expliqué en un vídeo de Notion cómo se hacía y tal. Me pongo la pregunta en, digamos, lo de arriba, hablo a Dogger List y pongo la respuesta y la cierro. ¿Qué pasa? Que luego ya cuando la siguiente pasada, que sea de entender todavía, me meteré en esas preguntas y las responderé. Vale, las preguntas en sí las clasifico con 3 colores. Cuando ya las he hecho, han pasado unos días y vuelvo a esas preguntas. Como tipo flashcards, para que me entienda. Si veo esa pregunta, ni me suena, ni tengo ni puta idea literalmente del resultado, como dice mi taza, mejor la vida sin filtro, pues literal, en rojo. O sea, no me quiero autoengañar a mí misma porque si algo no me lo sé, no pasa nada. O sea, todavía queda bastante para el examen. Bueno, para el parcial queda menos. Tengo miedo, pero dejémoslo tema aparte. Que, o sea, es súper normal que, sobre todo en Pharma, que es la que estoy hablando ahora, haya un mogollón de cosas que por mucho que te lo estudies no te acuerdes. Porque eso, o sea, intenta, en cada pasada, pues te irás quedando con 2 cosas, o igual con una, pero eso ya es mucho más que lo que estaba al principio. Obviamente es muy frustrante porque le dedicas mucho tiempo y parece como que no estás avanzando, pero en realidad sí lo estás haciendo. Lo que pasa es que como son pasos tan chicos, hasta que no lo extiendes en el tiempo, no ves todo lo que has evolucionado. No sé si me explico. Entonces, en eso lo pondría en rojo. Si por lo que sea la respuesta no me acuerdo
pero cuando veo la respuesta sí me suena. Y como que, si por ejemplo, si yo lo viera en un tipo T, diría, vale, sí, ¿sabes? Lo pongo en amarillo. Porque sé que es una respuesta que me podría saber, pero que tengo que repasarla. Y ya si me la tengo en plan que 100% me la sé, por ejemplo, ¿cuál es el antídoto de la intoxicación por la paracetamol? La N-acetilcisteína. Esa me la sé a muerte en verde. Porque esa ya me la sé, entonces es verdad que de vez en cuando la repasaré. Pero no voy a incidir tanto en las siguientes vueltas como en las que tengo en rojo o en amarillo. Además de que es un método súper visual porque en una pasada ves en cada tema cómo vas. Y la verdad que a mí me está sirviendo un montón. Además de que como es un método activo, pues como que te requiere estar más concentrado y estar alerta. No que si, por ejemplo, en Pharma todas las pasadas las hago iguales de leer, subrayar y tal, sé que es que no se me va a quedar nada porque es que me voy a aburrir. Entonces, como lo quiero hacer divertido, que eso después os voy a contar otro tip, pues lo hago así. Vale, luego, next. Muy importante que yo, por ejemplo, con Pharma voy muy lenta, pero me aseguro de que lo que voy estudiando lo voy entendiendo. Si yo no entiendo un tema, no avanzo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo vas a ir viendo tú. Si tú, por ejemplo, estás con un tema y estás saturado, es mejor que descanses, lo dejes ahí ir y te pongas con otra cosa, a que sigas R que R porque no. Entonces, mi método de estudio con Pharma, que también lo aplico a las demás asignaturas, es que yo me pongo, lo leo, lo interiorizo y lo intento entender. Y lo explico con mis palabras como si se explicara a un niño chico, literalmente. Entonces, así se me va a ir quedando. Y una vez que me asegura que lo he entendido, eso es lo bueno que tiene Pharma, que si tú sabes el mecanismo de acción, lo entiendes de verdad, muchas indicaciones y muchos efectos adversos los vas a saber. Otra cosa que a mí me sirve mucho también es, a medida que voy estudiando, voy como uniendo conceptos con otros temas. Por ejemplo, el tema de adrenérgico y antiadrenérgico, que básicamente es del sistema nervioso parasimpático, hay muchas cosas que vas a estudiar durante el resto de temas ya aplicados a cada patología que van a ir referidos a esos temas. Entonces, los primeros temas, que son introductorios y tal, yo los he machacado un montón porque me van a servir de base para los siguientes. Entonces voy como uniendo cosas. Digo, vale, esto aquí era un fármaco que se podía usar para deshabitación tabáquica. Vale, para la deshabitación tabáquica, ¿qué otro fármaco también se puede utilizar? ¿Sabes? Y como que así voy repasando de todo. Voy haciendo como conexiones, literal. Luego también pues crear un ambiente de estudio cómodo que te incita a estudiar. Yo, por ejemplo, pues intento romantizarlo mucho, me hago mi café, estoy tranquilita. Y también uso mucho el olor de arena, que desde que me lo compré la verdad que es una maravilla. Entonces yo lo pongo así y me dedico 7 minutos y 40, que es lo que dura esto, que lo he calculado, a relajarme y como hacer meditación entre comillas, pero no es meditación porque, bueno, entonces como que es una vuelta a la tierra. Y así pues empiezo estando concentrada. Luego también, pues eso, uso mucho la memoria visual porque con el esquema como que lo estructuro y me acuerdo luego de cómo estaba clasificado, en qué parte se dividía y demás. Por ejemplo, otros consejos. Para acordaros de nombres de fármacos, yo también lo asocio mucho a personas famosas o a personas de mi entorno, lo que sea. Por ejemplo, yo qué sé, si tu tía ha usado un antihistamínico porque yo qué sé, le dio tal, pues como que asociarlo eso a otras cosas pues como que a mí se me queda mejor, porque a mí se me quedan los datos tontos, se me quedan súper bien, más que muchas veces lo más importante, no sé por qué. Entonces, si tú me cuentas una anécdota de que, yo qué sé, a tu tío se tiró un paracaídas y no sé qué, no sé cuánto, se me va a quedar más que 400 nombres iguales de fármacos, ¿sabes? También eso hay que ser un poco listo porque cuando vayas a clase, el profesor normalmente, si es buena gente, pues te va a ir destacando lo que más importante, lo va a repetir muchísimo, te va a decir preguntas importantes de examen, entonces todo eso tú lo vas apuntando y te vas haciendo como tu recopilatorio de cosas. También me estoy haciendo listas de similitudes y tipo, por ejemplo, fármacos que tienen los mismos efectos adversos en cardiovascular, por ejemplo, pues me hago una lista. Fármaco no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, pues así, con las similitudes y también con las cosas contrarias. Y así como que poco a poco lo voy asociando todo. Porque así digamos que si te aprendes una tabla, en plan una columna, te aprendes la otra, porque es o lo contrario o lo mismo. Entonces es como si estudiaras la mitad de cosas. La verdad que guay. Luego también en los esquemas muchas veces
cuando hay un montón de nombres, pero literalmente un montón, esto sería ya un esquema más definitivo, ¿vale? Que el que os he enseñado. Entonces, los nombres ya los pongo otra vez en naranja fosforito y abajo del... Lo voy a enseñar mejor. Debajo de lo que es el nombre, pues pongo el mecanismo de acción, en plan, con palabras clave, no la explicación entera, para acordarme de lo que entendí en su momento. Por ejemplo, si tiene un antídoto o algo importante que tenga que recordar de ese grupo de fármacos que se aplica a todos, pues eso. Luego la clasificación ya la he explicado. Y aquí, por ejemplo, pues puse esto en amarillo porque es algo importante y algo que se me suele olvidar. Y con los mismos colores, pues todo lo que sean los fármacos. Hay gente que lo agrupa por colores. En plan, se hacen, por ejemplo, yo que sé, todos los fármacos que terminan en caína, pues los pones en amarillo y tal. Yo eso no lo he hecho porque, sinceramente, me mareo con tantos colores. Pero bueno. Sí, lo que sí hago, a ver si encuentro otro que lo tenga puesto, es que si tengo 800 nombres y todos acaban en una misma terminación, los pongo en la misma línea. De modo que, por ejemplo, mira, uy, ¿ves aquí? Todos estos tienen la misma terminación o tienen lo mismo tal, pues los agrupo. Por ejemplo, loratadina y desloratadina, como son literalmente muy parecidos, pues los pongo juntos. Luego las preguntas de Notion las hago muy concretas. O sea, no hago tipo, dime todos los fármacos que hay, no sé qué, no sé cuánto. No. Por ejemplo, ¿qué fármaco se utiliza para las crisis hipertensivas en bebés? Sí, para crisis hipertensivas no, hipertensivas no. Para crisis epilépticas en bebés. Pues diazepam, vía rectal. ¿Sabes? En plan, no las hago muy a tiro fijo. Y luego también para algunas cosas me he visto vídeos de gente explicándolo, que en YouTube hay un montón. No sé si recomendaros alguno porque realmente no es que hayan sido muy trascendentes, pero es verdad que hay otra forma de repasar y tal. Pero bueno, que con lo que os he dicho más o menos. Luego también puedo hacer vuestra regla mnemotécnica, que eso ya es que es muy personal. Vuestro código de colores. Literalmente, o sea, los esquemas y los métodos de estudio tiene que ser algo muy personal. Yo solo os puedo dar consejos que me están siguiendo a mí o cosas que estoy probando y creo que me están resultando buenas, pero obviamente esto no es la verdad absoluta y además todavía no he hecho el examen, así que puede que la esté cagando máxima, espero que no, pero no sé, a mí la verdad que me está sirviendo, por lo menos noto que una mejoría, más que cuando empecé, porque cuando empecé estaba súper agobiada porque el método de estudio que tenía para otras asignaturas no me servía para farma. Así que, bueno, no sé si se me habrá quedado algo. Dejadme más consejos en los comentarios y así nos ayudamos entre todos. Y bueno, siento estar monótona con la carrera, pero es que ahora mismo lo que no estoy haciendo casi nada más. Y espero que os haya sido útil el vídeo, os haya gustado. Nos vemos en el siguiente y bueno, pues muchísimo ánimo con todo, que podemos chicos, podemos.